Gracias por continuar en sintonía de Antena 102.5 FM, como cada noche, los lunes y los miércoles en punto de las 9. Aquí estamos en Plan de Vuelo Radio, siempre con el gusto de dar la bienvenida a este inicio de semana. Y bueno, como lo hemos venido haciendo ya por séptima semana consecutiva, y empezamos nuestra séptima semana de encierro, y precisamente desde el encierro es que le estamos transmitiendo esta noche también por el canal 173 de Total Play y a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Plan de Vuelo MX y también en Twitter e Instagram para que por favor ahí también nos pueda sintonizar. Y bueno, hoy tenemos otro chihuahuense radicado en el extranjero y vamos a platicar la experiencia. Él es el doctor Jesús Manuel Sáenz Terrazas, que se encuentra hasta el otro lado del mundo, hasta allá en Líbano. Y bueno, nos va a platicar su experiencia como médico en esta época que estamos viviendo de contingencia del coronavirus en todo el mundo. Gracias, doctor, por tomarme la llamada. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, primero que nada decir que eres un doctor médico chihuahuense, tienes experiencia no solo en el quirófano y en la práctica médica, sino también en el sector oficial. Conoces el sector oficial porque has sido médico, has ocupado puestos directivos, porque para que la gente conozca también, en tu punto de vista, no es solo del quirófano, sino también conoces perfectamente bien el sistema de salud en el estado de Chihuahua. Pero primero que nada, Doc, platícanos de cuánto tiempo tienes allá en Líbano y qué haces por allá. Bueno, en Líbano estoy ubicado en una ciudad que se encuentra al norte del país, que se llama Trípoli. Existe otra Trípoli en Libia, no se debe confundir con esa. Trípoli es la segunda ciudad más grande del país. Está más o menos a unos 20 o 30 kilómetros de la frontera con Siria al norte. Y aquí el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un proyecto de cirugía reconstructiva para pacientes con heridas crónicas o heridas que tienen complicaciones de los conflictos armados de esta región del Medio Oriente. Mi función en este lugar, más que como cirujano, es como jefe de los cirujanos que trabajan en el proyecto. Ok. Líbano, danos un contexto de Líbano. Tiene costa al Mediterráneo, es un país chico. ¿Qué población tiene y este componente de población que tiene el país, doctor? Líbano es un país muy interesante porque hasta hace poco tiempo se le consideraba la Suiza del Medio Oriente, y esto propició que cuando se empezaron a deteriorar las condiciones en la región, fue uno de los primeros países a donde empezaron a dirigirse las personas que tenían que abandonar sus lugares de residencia. En el caso particular de Líbano, estamos hablando de que originalmente tenían más o menos unos 4.5 millones de habitantes en un territorio muy pequeño, que mide más o menos 200 kilómetros de norte a sur y unos 100 kilómetros en la parte más ancha de este a oeste. Toda su costa occidental, toda su borde occidental del país da directamente al Mediterráneo. Hacia el norte colinda con Siria, hacia el norte y el este, y hacia el sur con Israel y con Jordania. Vale, estás en el mero corazón de conflictos históricos en esa región donde te encuentras, doctor. Sí, y por ejemplo, cuando comenzó la guerra de Siria en el 2011, en el transcurso de 1 a 2 años se desplazaron casi 1,5 millones de sirios directamente al país. Esto obviamente tuvo mucho impacto por diversas razones. La más contrastante es que Siria tiene un sistema de salud público universal. Por el solo hecho de ser ciudadano, tienes derecho a atención médica gratuita universal en Siria, mientras que en Líbano la salud es un bien. Si no lo pagas, no lo obtienes. Y se agregó este problema a 500,000 de refugiados palestinos que tenían históricamente desde los años 50. Órale. Entonces, y aparte que es un país que ha exportado una exquisita gastronomía y una historia a nivel internacional
pues, que mucha gente conocemos, sobre todo por los paisajes nevados que tienen allá por la capital, Beirut. Sí, de hecho es una cultura milenaria. Tienen una de las ciudades que se disputa el título de la ciudad habitada más antigua del mundo, que es Biblos. Okay. Beirut estuvo inhabitada por mucho tiempo porque en el año 551 fue destruida por un maremoto, pero poco a poco se fue reconstruyendo y actualmente es una de las ciudades más grandes de la región. Órale. Y bueno, culturalmente hablando, hay musulmanes, hay sirios, como comentabas. ¿Cómo es esta convivencia cultural en un país como Líbano, sobre todo para ti viniendo de México? Líbano es un país que libró una guerra civil de origen religioso porque es una zona muy pequeña donde conviven las dos ramas principales del Islam, que son los sunís y los chiitas, y también los maronitas, que es una rama de la religión cristiana que tiene su sede precisamente en una pequeña ciudad al norte de Beirut que se llama Junie. Okay. Ahí es donde está la sede principal, pero que reconocen la autoridad del Papa. A su vez hay otro grupo, el grupo Druze, que es otro tipo de religión, un poquito más mezclada de todas las cosmogonías de la región. Okay. Que interesantemente, aunque su sede está también aquí en Líbano, el núcleo más grande está en América Latina, porque como has de recordar, los libaneses son uno de los pueblos que más han emigrado, al punto de que en este momento hay más de 25 millones de libaneses en el extranjero, mientras que solo hay 4 o 5 millones aquí en el país propiamente. O sea que han exportado más población de la que tienen en el país ahorita. Es un buen dato ese, ¿eh? Sí, también se les considera la diáspora más exitosa del mundo porque normalmente los que viven en el extranjero gozan de una buena posición económica. Así es. ¿Y cómo ha sido el asunto de la contingencia? Lo que hemos platicado con gente de Rumania, de Australia, de España, de China, y nos han contado pues, sus contextos, las medidas que ha tomado el gobierno, si ha hecho caso a la gente o no. ¿Cómo ha sido allá en tu experiencia en Trípoli, Líbano, como médico sobre todo, este asunto de la contingencia por el COVID-19? Líbano ha resultado muy interesante en ese sentido porque en este momento es quizás uno de los países más exitosos en el control del brote, pero la verdad es que se tomaron medidas desde el principio. El primer caso, si mal no recuerdo, fue por ahí del 20 o 21 de febrero, el primer caso documentado. Se detectó que fue una persona que recién llegaba de Irán, que en aquel momento era uno de los países más afectados. Y a partir de ahí fueron ascendiendo, pero relativamente lentamente, principalmente porque casi de inmediato a fines de febrero cerraron las escuelas parejo en todo el país, desde las preescolares hasta las universidades y posgrado. Se empezó a restringir la movilidad a lo largo del país y en el mes de marzo llegaron a tener a mediados de marzo su pico con 61 casos en el día, pero si tú comparas esto con las gráficas de otros países, inclusive más pequeños, la mayoría se dispararon, empezaron todos paulatinamente, pero empezaron a tener cientos de casos a los pocos días. Y en el caso del Líbano, alcanzaron su pico con 61 pacientes. Prácticamente en ese momento decretaron toque de queda. Okay. Ya habían ordenado el cierre de negocios desde principios de marzo. Okay. Restaurantes, bares ya estaban cerrados. Pero decretaron el toque de queda a las 7 de la tarde. Y eso resultó bastante efectivo porque como es un toque de queda, el impacto emocional es mucho más fuerte en la gente. Entonces, desde las 4 o 5 de la tarde, la gente ya no anda en la calle, se van a su casa por miedo a que los agarre el momento del toque de queda todavía en la calle, porque saben que el toque de queda pues lo sanciona el poder militar. Ah, o sea que si hay miedito, si hay miedito. De hecho, la gente, la verdad, no ha hecho mucho caso de mantenerse en la casa. Sí, la verdad, sí. Comparado con la vida normal del Líbano, sí.
Pero también es verdad que, por ejemplo, dentro de las mismas ciudades el ejército tiene puestos de chequeo y si no justificas el motivo por el que andas en la calle, se te puede multar. Ok. Eso también, e inclusive me tocó ver el ejército revisando que los negocios estuvieran cerrados, a menos que fueran cuestiones esenciales como farmacias o alimentos. Otra medida muy significativa que se empezó a tomar también prácticamente desde el principio es que no puedes ir al supermercado o a los negocios sin usar guantes que te dan normalmente ellos y sin usar cubrebocas. En el caso de los hospitales y los supermercados, te toman la temperatura y si tienes fiebre no entras. Órale. Otra medida muy significativa que creo que ha hecho la diferencia también enorme es que los estudios, las pruebas de laboratorio no están restringidas de ninguna manera. Okay. Si tú la quieres pagar, la pagas. Okay. Simplemente que por ley, en caso de que tú resultes positivo, se te refiere al hospital universitario en Beirut, donde te quedas ahí, repiten las pruebas. Si la prueba es negativa, pero tú tienes cuadro clínico muy sugestivo, se te pide que te vayas a la casa y que te quedes en cuarentena en la casa. Las pruebas confirmatorias salen positivas, ellos se quedan con el paciente, no lo mandan a ningún otro lado. Y yo creo que esto, en muchos sentidos, para empezar, ha permitido que la gente tenga la confianza de que los números que se están reportando son reales. Aquí no escuchas a nadie decir que no hay transparencia, porque al final de cuentas tú puedes pagar tu prueba e inclusive algunos hospitales están regalando la prueba como parte de la cooperación con el gobierno. Órale. Y no es una prueba barata. Aquí si tú la pagas te puede costar entre 150 y $300, que no es poco dinero para la mayoría de la gente. Y menos ahora que amaneció a 25. Bueno, los invito a que vayamos a un corte comercial y de regreso continuamos con la última parte de la charla que tuvimos directamente desde Líbano con el médico chihuahuense Jesús Manuel Sainz Terrazas, que nos está platicando su experiencia desde allá contra el COVID-19. Volvemos.